Bueno, César, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Primeramente te quería preguntar sobre cuál debe ser el objetivo primero para meditar. ¿Qué nos debe impulsar a ello? Mm. La meditación es un tipo de indagación, es una forma de buscar un tipo de verdad, un tipo de conocimiento. Básicamente el conocimiento de sí mismo, qué es lo que eres. Date cuenta que nosotros merodeamos a diario con mil y una decisiones, con mil y una objetivos, con mil y una circunstancias, y dentro de todas ellas, a veces las direcciones de los resultados son totalmente opuestas. La práctica meditativa busca un tipo de solución. Dentro de todas las posibles opciones de conocimiento, aquella que tiene que ver con lo que soy realmente, con lo que es mi esencia, mi naturaleza desde la perspectiva filosófica que llamaríamos metafísica. Ese es el objeto esencial de la práctica meditativa. Pero si el objetivo último de la meditación es erradicar el yo, ¿no ha sido el yo, no ha salido del yo ese impulso para meditar? Sí, lo que pasa es que tú estás viendo al yo como causa, no como consecuencia. Es decir, el yo no es causa, el yo es consecuencia. No hay que erradicar al yo porque él es consecuencia de algo previo. Lo que hay que buscar es aquello que es previo, que es la causa del yo como consecuencia. Y al indagarlo te das cuenta de que el yo es superfluo, porque es consecuencia, y en aras de eso encuentras la causa, que es lo esencial. Pero si tú planteas la problemática de la búsqueda al revés, tal como esa es la pregunta, de ¿a dónde debo ir yo? Y planteas que el yo es la causa de las cosas, no tiene solución, porque entonces entras a la pared con la que te enfrentas cuando me haces la pregunta. Y es que estaría yo en la respuesta porque yo soy la causa de ella. ¿Y qué es aquello previo? Ah, eso es otra cosa. Lo que es previo es una naturaleza esencial continua basada en la conciencia. Lo que somos esencialmente es sustancialidad de la conciencia. Y es el objetivo último igual de la meditación sería retornar a aquello previo. Sí y no. Tú llamas de retornar si lo ves si ves el viaje desde ti, si ves cómo es el origen. Pero si lo ves como consecuencia, realmente la práctica meditativa no es más que el estado natural del ser humano, porque es la razón por la cual a través de ella él se conoce, es su esencia. Si la naturaleza esencial es la no dualidad, no tienes que hacer ningún viaje de búsqueda, sino que lo que tienes es reconocer tu propia esencia. Y esa es la base de la conciencia, la fuerza para reconocer tu propia esencia. Entonces sería a través de conseguir la no dualidad, o sea, mediante fundir quizás lo observado con el observador, es cuando se llega a ese estado. Tú cuando conoces cualquier evento, a mí, o cuando escuchas algo y lo conoces, o cuando hueles algo y lo conoces, estás emitiendo un juicio de valor respecto a la existencia de las cosas. Lo que nos preguntamos nosotros en el Advaita es, ¿qué de lo que conoces es real? ¿Qué es lo suficientemente válido para que permanezca, para que sea estable, para que sea fundamento de todas las cosas? Y planteamos que la experiencia clara a través de la cual podemos distinguir esa circunstancia es la no dualidad, cuando un objeto es no diferente de quien lo conoce. Ahí se atisba la realidad. ¿Y qué recomiendas para llegar allí? Nuestros principales obstáculos son nuestras emociones, nuestra inquietud, nuestras sensaciones, nuestras dolencias. ¿Tú qué le dirías a una persona que está soñando y mientras duerme sufre? Estás junto en el sueño con ella y la acompañas en el sueño. Y la persona sufre y tú le dices, oye, ¿qué tienes que hacer con tus emociones? ¿Manejarlas, controlarlas, depurarlas, evitarlas, quitarlas? Si el ambiente donde se mueve ese personaje y tú mismo es totalmente onírico y por lo tanto es inexistente, a la vida de cuando despierta ya no existe, ¿qué esfuerzo tienes que hacer para poder depurar ese estado mental? La respuesta esencial no es depurar un estado psicológico, es darte cuenta qué es lo que eres. Date cuenta que la condición de la conciencia que alienta ese proceso es la del soñante. Esa es la esencia de la realidad. De nada te sirve depurar la mente, porque es que en el fondo
Cuando estás en el juego de la Matrix, entre comillas, hagas lo que hagas, lo que hace inducir es otra vez causalidades y consecuencias de otras cosas. La realidad esencial consiste en encontrar qué es lo que te da la conciencia y qué es la conciencia, y ver la fase en la cual ella se desenvuelve para poder reconocerte como su esencia. Entonces se podría decir que tanto en la meditación como en la realidad, en la vivencia del día a día, la vida es sueño. En parte sí, es sueño para la consecuencia del estado. El yo es la consecuencia del estado, no es la causa. El yo no es la causa del estado de diferenciación, es parte de la consecuencia del estado de diferenciación. Por eso si tú escarbas con el yo, no vas a encontrar la razón de ser de ti. La opción es simplemente indagar de forma correcta la naturaleza de ese estar, de ese ser, de lo que eres, para reconocer lo que esencialmente son las cosas, y ellas son no diferentes a quien las conoce. Y esa conciencia de la que hablas, que hemos definido como aquello previo al yo, ¿cómo se podría definir? ¿Cómo la podemos concebir? Es aquello que sabe y sabe que sabe. Es una fuerza que existe en todas las cosas. Es la fuerza que existe en toda la naturaleza. Date cuenta de una circunstancia simpática, y es que tú, por más de que quieras no estar atento, siempre estás atento. No quieras tú atenderme a mí y atenderás a otra cosa, pero nunca existirá una fracción en donde haya una ausencia de conocimiento en ti. Puedes no saber qué es lo que sabes y sin embargo sabes que no sabes qué es lo que sabes. Siempre hay un saber detrás de todas las cosas. Esa fuerza que impele, ese continuo de saber, ese continuo de conciencia, eso es lo que somos. Eso es la esencia vital, profunda y esencial de las cosas. No somos más que la sustancialidad de ello. Como el universo onírico no es más que la sustancialidad del propio pensamiento de quien está en cama durmiendo. ¿Ese estado se alcanzaría con lo que conocemos como samadhi? Eso no se alcanza, eso es lo que somos. No lo adviertes, no porque no lo seas. Lo adviertes porque involucras en el proceso de la cognición donde está la conciencia una serie de elementos que impiden la correcta percepción de ello, y creas el nacimiento de algo que asume que eso con lo que identificas es válido cuando no lo es. El problema no es lo que eres, porque ya lo eres y siempre lo serás. El problema es la creencia con respecto a aquello que cambia, que tú asumes que es válido. Ese es el conflicto. El problema es tu mente y la identificación que tienes con tus propios procesos mentales. Podemos decir que la mente es impermanente, toda nuestra vivencia es impermanente, incluso al meditar nuestros estados son impermanentes, e incluso en el Vipassana se dice que cuando se alcanza esa fusión con lo observado y el observador, también incluso es impermanente, porque hay diferentes niveles de intensidad. Cuando hablas de esa conciencia pura, ¿te refieres a ese nivel o quizás ir más allá? Evidentemente hay un instante donde lo que sabe, sabe que todo es, incluyendo el marco temporal y espacial en todas sus condiciones y circunstancias. Cuando eso sabe y sabe que todo es, eso es lo real. Es lo que tú llamarías en el Vipassana o en el budismo el Nirvikalpa Samadhi. O sea, ¿hay una realidad más allá de esta realidad? No. Hay una realidad que se desenvuelve probabilísticamente bajo la luz de la mente. Eso es lo que existe. Tú, cuando compras el bonoloto, que es la lotería, cuando compras la lotería, eres potencialmente rico, eres potencialmente millonario. Hay un juego probabilístico de que todo lo que compra antes de que salga el número son absolutamente millonarios. Ese juego probabilístico que existe en la conciencia, como la potencialidad de todas las cosas que existen, es lo que se desenvuelve linealmente a través de una existencia, o de una línea de existencia y de un camino de existencia a través del karma. Lo que somos esencialmente es un juego probabilístico que asume un rol, pero la esencia y la base de todo es la conciencia. ¿Y qué práctica meditativa más o menos sueles recomendar? La única opción posible es que la atención se suma a la atención, que la atención se estabilice en la atención, convertir la atención en objeto de atención. Más que eso no es necesario. Y claro, eso se lleva tanto en lo que es la práctica meditativa como a la vida cotidiana. Claro, en la vida cotidiana simplemente estar atento a las cosas que haces.
Cuando estás atento a las cosas que haces y simplemente te metes en ellas, te desenvuelves en el mundo como si fuese la última vez que lo vieses. Cuando te metes en el mundo y lo ves como si fuese a cesar al instante siguiente o tú ya no estarías nunca más. Cuando lo ves pleno y lleno de atención como un niño lo ve cuando se asoma en su niñez. Entonces cada instante se convierte en único y esa forma de cognición replantea la condición neuroplástica del cerebro y permite la integración no dual de la percepción. Tú, César, llevas muchos años divulgando la meditación. ¿Estás viendo un avance en la sociedad, una mayor recepción, una mayor acogida? Cuando empecé hace ya muchos años, tenía mucho menos que tu edad. Practicamos en una zona, en un lugar que era casi la mitad de este salón. Ahí en ese sitio nos tocaba a escondidas hacerlo, escondidas de los padres y de estudiantes que eran nobles, porque plantear el concepto de meditación era tan complejo, era tan sectario, era algo tan fuera de todo nombre. Hablar de Hatha Yoga como este centro era imposible. Hablar de meditación todavía era más complejo. Eran circunstancias donde la sociedad era mucho más cerrada. Ahora, 30 años después, 25 años después, hay centros de yoga en todas partes del mundo. La gente ha salido del armario espiritual y ya fácilmente es capaz de decir que tiene una búsqueda diferente a aquello que se ha planteado desde siempre. Y ese avance inmenso se ha podido dar en muy poco tiempo, gracias en parte a la situación del budismo que ha tenido que desplegarse por el mundo y a otras muchas disciplinas en base a que lo que teníamos en Occidente para poder beber de aquello, para poder tener paz, no está, no existe. Entonces otros medios reemplazaron aquellas búsquedas que antes venían por tradición. Pero ha habido muchos cambios en la gente, a nivel cultural, a nivel social, de muchos tipos y maneras, sí. Quizá la gente se ha dado cuenta de que no es feliz en esta sociedad del bienestar, no es feliz del todo, y en su búsqueda ha dado con estas técnicas milenarias. Seguramente la gente puede ser feliz con muy poco o puede ser feliz queriendo mucho. De igual manera, se es infeliz con poca cosa y se es infeliz con tantas. Esto no es un problema psicológico, es, es que te cansas con el paso de los años de ver que todo se transforma y cambia. Tú con el paso de los años te das cuenta que todo es tan impermanente y todo es tan cambiante. Y te das cuenta que la dirección del cambio nunca la controlas. Estás sumido en un sitio en donde eres consecuencia de todo y causa de nada. Y cuando empiezas a indagar en esas circunstancias te das cuenta que tienes que ir y mirar en otro lugar. Que la base esencial de lo que eres tiene que plantearse bajo un paradigma nuevo. Y ese paradigma nuevo a lo mejor es la yoga, es el yoga, la meditación y cosas por el estilo. Te quería preguntar, eres un experto en Advaita Vedanta, ¿qué diferencias, similitudes ves con el método Vipassana de meditación? Sí, son muy diferentes. El método Vipassana es una técnica que busca centrar la atención en un objeto especial, básicamente la respiración o la fuerza propia o la energía misma que hay en el organismo. Uno de los inconvenientes que hay en el Vipassana, que es tal vez la mayor diferencia que hay con esta, a nivel teórico es este inconveniente, es que desde el punto de vista práctico, detectar la respiración y a la vez intentar ser, mm, ser el objeto que reconoce esa detección, es decir, ser la respiración, atender la respiración y atenderse atendiendo la respiración, es una situación que es muy compleja para la mente. La mente es secuencial, razón por la cual pasa de estar al objeto a estar en el sujeto y así sucesivamente. Cuando tú estás atento a la respiración y te obligas a atenderte a estar atento a la respiración, te dicotomizas. Y al dicotomizarte produces estrés. Y ese estrés no te deja llegar básicamente a la no dualidad, sino que lo que produce son hábitos psicológicos. Nosotros de la perspectiva del Vedanta, si nosotros nos tuviésemos que acercar a la práctica respiratoria, lo que haríamos es convertirnos en respiración y diluirnos en ella.
y permanecer continuamente siendo respiración, no atendiéndonos, dándonos cuenta de que respiramos. Porque si nos damos cuenta, dicotomizamos y fraccionamos el instante y no llegamos a ninguna parte de manera consciente y constante y continua y válida. Y ahí entonces que lo que buscamos dentro del proceso es la dilución total del yo, dentro de la participación de ese proceso, no quedarnos en la experiencia quieta de un yo que observa un objeto llamado respiración. Entonces ahí no se haría tanto hincapié, tal vez como en el Vipassana, de la observación de los sentimientos, las emociones, aquello que nos impide llevar a cabo la atención. No, es que eso que tú planteas está basado en un modelo que en esencia consideramos inválido. Es que la atención no viene, ya está. Por ejemplo, el sol no es que venga y se vaya, es que las nubes pasan. El sol no es que se oculte noche tras noche en la penumbra, es que la tierra gira. Y en ese giro oculta y esas nubes ensombrecen el ambiente, pero el sol siempre está. El problema no es plantear si el sol viene o va, o ensombrece o oscurece o aclara. El problema es totalmente diferente a eso. Eso es lo que tú observas, pero eso no es lo que es la pregunta esencial. La pregunta esencial es qué es lo que hace que rote para que la tierra nazca y aparezca y luego muere en la noche, y qué es lo que ocurre para que aparezcan nubes. Esas nubes son la identificación que tienes tú con la mente, tú como residuo del propio proceso cognitivo. Entonces no tienes que atender a nada en especial porque en esencia eres atención. Lo que basta es atender al instante que existe por sí mismo. La atención que existe del instante por sí mismo es lo que te abre las puertas a la no dualidad. Entonces sería ese abandono al instante. No te tienes que abandonar, no tienes que hacer tú nada. Tú estás acostumbrado a plantear las cosas como un esfuerzo y una voluntad para llegar a algún sitio. Yo lo que te planteo es que para ser lo que eres no necesitas esfuerzo, ya lo eres. Siempre te plantea la opción de reconocer lo que eres siendo en el instante y permitir que el sistema integre lo que eres con todas las demás cosas. Eso ocurre espontáneamente. No tienes que hacer ningún esfuerzo. ¿Y cómo se llega a ese estado de donde sé que no tengo que hacer ningún esfuerzo? Porque tú no estás. Si tú lo sabes, entonces no has llegado. Cuando tú hojeas un libro y te concentras en él, estás concentrado, ¿entiendes? Estar concentrado en él, absorto en él. ¿Qué esfuerzo haces para mantenerte en ese estado? Dime. Poco, cero. Cero. ¿Y qué conciencia tienes de estar leyendo en ese instante tú? Sí, desaparece esa conciencia, sí. Y si tienes esfuerzo cero y desaparece tu condición egoica, ¿qué tuviste que hacer? Nada. Eso es lo que tienes que hacer. Abandonarte a la nada en el presente. No te abandones a la nada en la ausencia, sino en el presente, en el instante aquí y ahora. Eso es lo esencial. Y eso te lleva al resto del camino. De acuerdo, César, pues muchas gracias por tus palabras. A ti, muchas gracias. Hasta siempre.